¿Saben cuál es el libro número 1, verdad? Libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 5. Algunos como que se quedaron pensando. Libro del Génesis, capítulo 5. Y leemos, hermanos, vamos a leer una buena parte de este capítulo 5. Empezamos desde el versículo 1. Todos ya lo tienen. Dice de la manera siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Maalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Leímos, hermanos, este capítulo 5, donde se habla, hermanos, de todas las generaciones que hubo desde Adán hasta Noé. Algunos pensarán, pues, que tiene que ver, hermanos, esto con nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es para edificarnos, para enseñarnos. Y en este capítulo 5, hermanos, se habla de, hermanos, cuántos años vivieron, engendraron hijos e hijas. Y se habla de cuántos años vivieron y después murieron. Pero hay un personaje, hermanos, que se resalta en este capítulo.
que no se habla mucho de él, pero sí, hermanos, de él se habla como uno, dos, son 3 o 4 capítulos acerca de este hombre, que es Enoc. Y es importante, hermanos, pensar, ¿por qué Enoc, hermanos, desapareció? Porque Dios se lo llevó. ¿O cuál fue el motivo, hermanos, en que ese hombre supo buscar de Dios? Hoy en día, hermanos, algunos hombres han buscado de Dios porque han caído en una enfermedad, y en la desesperación de la enfermedad, pues llegaron o buscaron una iglesia cristiana. Y ahí Dios, por su misericordia, los alcanzó. Y otros hermanos que quizás fueron sus esposas o esposos que llegaron por primera vez, y ya pues, hermanos, de tanto que le insistieron en llegar a la iglesia, y Dios, por su misericordia, también los alcanzó. Y hay otros hermanos que han llegado en las iglesias por buscar esposa o esposo. Y Dios, por su misericordia también, pues algunos los ha alcanzado. No a todos, por supuesto, de los ejemplos que estoy poniendo, no a todos. Pero de una u de otra manera, pues han, hermanos, llegado a conocer a Dios. Pero ahora no, el punto no es solamente, hermanos, de llegar a saber de que hay un Dios que vive, que reina, que ha hecho todas las cosas que en el mundo existe, el universo y de todas las que en ella subsisten. No solamente conocer, hermanos, de ese Dios, quien lo crió, saber de que Él existe, de que Él es real, sino que es, hermanos, de procurar estar con ese Dios, de tratar, hermanos, de encontrar más de cerca a ese Dios. Y aquí, hermanos, encontramos este personaje, Enoc. Dice, hermanos, después de que vivió 65 años, y entonces tuvo a su primer hijo. Y dice, empezó a caminar con Dios. Pero fíjense, 65 años vivió. Y después que, hermanos, tuvo al hijo, él empieza a buscar de Dios. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Porque tuvo que esperar, hermanos, 65 años. Cuando él, hermanos, hubiera quizás desde los 5, 10, 15, 20 años, hubiera, hermanos, empezado a buscar de Dios, no lo hizo. Sino que esperó 65 años. Entonces el hijo le cambió la vida. Me pongo a pensar, hermanos, de que en él hubo una inquietud. Cuando tenía el bebé ahí viéndolo, se quedó pensando, bueno, lo tengo, mi primer hijo. ¿Qué es lo que le voy a enseñar a él? ¿De qué voy a hablarle a él? Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, a él pues le dijeron, antes de que naciera el niño, quizás sus papás le contaron, hijo, antes esa tierra, este mundo era diferente. Cuando Dios hizo al abuelo Adán, lo puso en un huerto.
donde él no tenía que trabajar, Dios le daba todo. Pero después Dios lo sacó de ahí. Me imagino, hermanos, que él sabía esto. Me imagino que él ya sabía, hermanos, de que sí había un Dios que había hecho al hombre con un propósito, con un, hermanos, deseo. Y entonces ahora ya, hermanos, como padre, pensó en su hijo, de qué le iba él a enseñar. Entonces, hermanos, le cambió la vida. Tanto, hermanos, que él tuvo que buscar de Dios. Pero a veces, hermanos, uno dice, pues, hermano, yo busco a Dios. Asisto a las células, voy a la iglesia. Estamos buscando de Dios, hermano. Ahí estamos en la iglesia sirviéndole a Dios. Pero hasta ahí. O si quizás, hermanos, han conocido a hermanos que ya fallecieron. ¿Qué es lo que ellos han dejado para nosotros? De los hermanos que hemos conocido. Tal vez, hermanos, podemos decir, oh, hermano, era un buen hermano. Ahí estaba en la iglesia. Lo veíamos siempre. Pero hasta ahí. Quizás sí, hermanos, o quizás algunos han conocido hermanos que sí, hermanos, se le vio en ellos, hermanos, un cristiano que ayunaba, que clamaba por la obra, que visitaba a los enfermos, hermanos, que ayunaba por los enfermos y que andaba visitando a los hogares, motivando. Tal vez hemos conocido también así. Pero el punto es, ¿cómo? ¿O qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos buscando a Dios? O se va a oír de nosotros, hermanos, como Adán, como los otros que se mencionan aquí. Se oye nuestros nombres que asistían a la iglesia, tuvieron hijos, vivieron tantos años y murieron. Hasta ahí nomás. Hemos conocido hermanos así. El hermano tuvo tantos hijos, vivió 80 años, murió. Allá están sus hijos. Pero aquí, hermanos, hay un nombre que sobresale. Y dice que después que engendró a su hijo, caminó con Dios. ¿Cómo caminó con Dios? En Hebreos, hermanos, nos dice de que él, hermanos, se acercó a Dios con fe. Con fe. O sea, el buscar a Dios, hermanos, no solamente es venir acá. Ahora, qué bueno los que estamos aquí. Pero es de acercarnos a Dios con fe. De acercarnos a Dios con fe. Y eso, hermanos, de la fe, no todos, hermanos, se acercan a Dios con fe. O preguntémonos, ahora que ¿estamos aquí con fe, creyendo de que Dios está aquí? Preguntémonos, hermanos. Porque si estamos con fe, entonces, hermanos, Dios nos va a bendecir. Nos va a hablar de su palabra. Hemos sentido su presencia en las alabanzas. Vamos a salir aquí creyendo más en Dios, agradecido por lo que Dios ha hecho. Pero cuando alguien no viene con fe, hermanos, se siente aburrimiento. Oye, ¿por qué está predicando este hermano? Hoy no vino el pastor. El culto no se va a poner bueno. O no sé qué es lo que usted tiene en su mente. ¿Cuáles son sus pensamientos? No lo sé.
Pero es de acercarnos con Dios, hermanos, con fe. Caminar con Dios. A ver, los que han caminado con su familia aquí, cuando van ahí por la calle, ¿cómo caminan? Si usted lleva a sus hijos, ¿cómo va? ¿El hijo el chiquito lo sigue desde atrás o lo lleva enfrente? Si es chiquito, uno lo va de la mano. Usted no lo suelta. Porque el chiquito, hermano, no sabe todavía de los accidentes de que le puede pasar. Usted lo lleva de la mano. Y si usted ama a su esposa, también lo lleva de la mano. Camina juntos. Ese es caminar con Dios. Ahora, yo no sé, cuando usted salió de su casa para acá, si usted dijo, voy a ir con Dios. No sé si usted lo dijo. O salió quizás, hermanos, enojado, enojada, porque el hijo no hizo su berrinche y en el camino pues venía enojado, enojándose ahí, haciendo coraje por ellos. O usted dijo, Señor, vamos contigo a la iglesia. Yo sé que tú estás aquí en el carro, en el vehículo, tú estás a nuestro lado, pero hoy vamos a ir a adorarte juntos con los hermanos allá. Eso es caminar con Dios. Cuando va al trabajo, de igual manera, caminar con Dios. Entonces yo me imagino, hermanos, a Enoc. Cuando dice caminó con Dios, él tuvo que, hermanos, indagar quién era ese Dios. Sí, porque no podía enseñar a su hijo, hermano, solamente algo que no conocía. Porque cuando no conocemos bien alguna cosa, hermanos, no lo podemos explicar bien. En el trabajo, hermanos, que hacemos, si usted no lo sabe hacer y viene un nuevo, no lo puede usted explicar el trabajo, no lo sabe. En cambio, alguien que ya conoce bien el trabajo y viene alguien que le pregunta, pues usted le explica, mira, esto se arma así, se hace de esta manera, se levanta de esta manera, se carga así, cualquier cosa. Usted le sabe responder. Entonces, Enoc, para instruir a su hijo de Dios, tuvo que buscar de Dios. Yo me imagino a él, hermanos, tal vez fue con su padre, le dijo, padre, ¿cómo es Dios? Tal vez Jared tampoco conocía, tuvo que ir con su abuelo. Abuelo, ¿cómo es Dios? A lo mejor tampoco conocía, tuvo que ir con su bisabuelo. Bisabuelo, porque ellos vivían todavía, hermanos. Si usted notó, ellos, hermanos, vivieron 900 años. Entonces, cuando Enoc nace, más o menos, hermanos, Adán tenía alrededor de un poco más de 600 años. O sea que vivía Adán todavía. Entonces, tuvo que ir a preguntar cómo es Dios. Quizás alguno de los hijos de Adán tuvo que decirle, mira, hijo, ve, pregúntale mejor al abuelo Adán. Él conoce a Dios mejor que nosotros. Él sabe mejor de Dios porque él hablaba con Dios antes. Entonces, Enoc, hermanos, me imagino a él hablando con el abuelo Adán. Le dijo, abuelo Adán, ¿cómo es Dios? ¿Cómo hablabas con Dios? ¿Qué era lo que Dios te decía? Hermanos, yo me imagino a él haciendo estas preguntas. Abuelo Adán, ¿cómo era el huerto? Explícanos, queremos conocer, yo quiero conocer cómo es ese Dios. Hermanos, cuando adoramos a Dios, ¿qué decimos a Él? ¿Qué le decimos a Dios? Algunos, Señor, bendíceme. Señor, mira, mi trabajo no gano mucho. Provéeme algo mejor. Ahora, la oración sí es buena, porque estamos pidiendo bendición a Dios. Pero eso no es lo primordial, lo material.
sino es, hermanos, de conocer más de cerca a Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho: Señor, quiero conocerte más? Hermanos, en la oración, ¿alguna vez usted ha dicho eso? Señor, ayúdame, quiero conocerte, pero con ese clamor de que desea conocer a ese Dios. Eso es lo que hizo Enoc, hermanos. Tuvo que indagar quién es ese Dios. Y me imagino que Adán le dijo: mira, Enoc, el huerto era todo bonito, todo verde, todo hermoso. Habían ríos grandes, había pescados, habían frutas, de todo. Pero por causa de mi desobediencia, Dios me sacó de ahí. Y entonces Enoc, hermanos, tuvo que conocer ese Dios como era. Y ahora él quería conocer, palpitar con sus manos a ese Dios. Y cuando dice de que caminó con Dios, yo me imagino a él, hermanos, cuando iba a cuidar a los borregos ahí al desierto, a apacentarlos. Yo me imagino a él: Señor, yo sé que estás aquí. Ayúdame a conocerte, dame entendimiento a vivir en este mundo. Mira, mis hermanos se burlan de mí porque te adoro, porque ofrezco sacrificios a ti, pero yo quiero conocerte. Yo me imagino a él así. O cuando llegaban las temporadas, hermanos, de sembrar el trigo, él salía, hermanos, a trabajar, a labrar la tierra y decía: Señor, bendice mi trabajo. Mira, Señor, que tú multiplicas estos granos. Yo quiero glorificar tu nombre, Señor, y ayúdame a conocerte más. Yo quiero verte, Señor. Se santificaba, se acercaba a Dios con fe. Eso es la diferencia, hermanos. Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Podemos, hermanos, cargar una Biblia y estar aquí y gritar gloria a Dios, pero si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Si, hermanos, si en nuestro servicio servimos bien, estamos pendientes, hacemos bien lo que se nos manda a hacer, pero si no hay fe, imposible de agradar a Dios. Podemos gritar, hermanos, gloria a Dios, Cristo vive, mostrar una alegría, pero si no hay fe, no podemos conocer a Dios. Estamos perdiendo el tiempo. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros fingimos acercar a Dios con fe, porque lo muestran nuestras vidas. Las vidas que llevamos en el mundo, hermanos, lo muestran. Andamos participando, hermanos, todo lo que el mundo celebra en el paganismo. Eso hacían los hermanos de Enoc. Y eso era lo que él no hacía. Por eso dice: caminó con Dios. O sea que hubo algo que marcó la diferencia entre Enoc y Dios. De que caminó con Dios, mientras que sus hermanos sabían, hermanos, de la existencia de Dios, pero no se acercaban a Dios con fe. No querían caminar con Dios. Tal vez, hermanos, habían días que les daban gracias a Dios. Habían días, hermanos, que hacían sacrificios a Dios, pero eran contados los días. No caminaban con Dios. No se acercaban a Dios con fe. Eso es lo que marca la diferencia. Hoy igual, hermano, la iglesia igual. La iglesia debe de marcar la diferencia de acercarse a Dios con fe y caminar con Dios. Y que lo muestra, hermanos, nuestros hechos. ¿O qué habla la gente de nosotros, hermanos? O la gente dice: mira, ahí va la aleluya. Es mi vecino. Todos los días va a la iglesia. Y sí, mira, y viene y nos predica. Y viene y nos anda invitando para ir a las células. Los vecinos o la gente que nos conoce habla eso de nosotros. O dicen: oh, mira,
fulano de tal va a la iglesia, pero hay que invitarlo a un party hoy y va a ir y va a ver que sí. Y apartamos el tiempo para las fiestas del mundo y a Dios lo dejamos a un lado. Oh, pero decimos somos cristianos, aleluya, gloria a Dios, pero no estamos caminando con Dios. Sí, no estamos caminando con Dios. Y cuando pedimos algo, Dios no responde porque no estamos caminando con Dios. Lo que marcó la diferencia de Enoc es que dice, caminó con Dios. Es lo que dice aquí el versículo 23. Y dice, 24, perdón. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ve la diferencia? Caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No da mucha explicación, ¿verdad? Pero si vamos en Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, dice que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, eso es lo que debemos de dar, hermanos. Testimonios que muestren de que estamos agradando a Dios. Acercarnos con fe a Dios. Y entonces al acercarnos con fe a Dios, hermanos, Dios mismo hará la obra en nosotros en que debemos de serle fiel a Él. Y el mundo va a conocer nuestro testimonio de que estamos agradando a Dios. Sí. Pero ¿qué dice el mundo de nosotros, hermanos? ¿O qué dicen nuestras familias, nuestros familiares? Cuando usted hace algo, ¿qué le dicen? Oh, usted que va a la iglesia, mira, primo, prima, hermana, pero mire lo que estás haciendo. ¿Usted qué le dice? Oh, es que la respuesta común, la respuesta común que un cristiano dice es que somos humanos. Fallamos a Dios, somos humanos. Y decimos, no veas a mí, vea a Dios. Fácilmente nos lavamos la mano. ¿Verdad que sí? Pero Enoc no. Dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que podemos, hermanos, agradarle a Dios en todo momento si nosotros nos acercamos a Él con fe. Y no solamente de Enoc se habla, hermanos, de que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se habla de José en Egipto, de Daniel. Hermanos, estos hombres vivieron en países extraños, donde se adoraban, hermanos, imágenes. Y en caso de Daniel, que sirvió a Nabucodonosor, hermanos, Nabucodonosor tenía de todo en su palacio, pero él fue hecho jefe de esos hombres que eran adivinos, astrólogos, que hombres que, hermanos, eran bien, hermanos, grandes en conocimientos, hermanos. Pero Daniel sobrepasó porque agradó a Dios, se acercó a Dios con fe. Y uno dice, hermanos, es que vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, no podemos. ¿Quién dice que no se puede? Está en la disposición de nosotros, hermanos, si queremos agradarle a Dios. Y no decir a la gente, no veas en mí. ¿Por qué no atrevernos y decir también, hermanos, vea a Cristo en mí? Dios me ha lavado. Pero demos testimonio. Y dejemos, hermanos, las cosas de este mundo, las cosas que no nos edifican, las cosas que nos llevan hacia la tentación. Busquemos a Dios. Pongamos a Dios en primer lugar. Que caminemos con Dios. Que nuestras familias, hermanos, vean que estamos caminando con Dios, como lo hizo Enoc.
Pero fíjense, después que él tuvo a su hijo, él no quería, hermanos, enseñar a su hijo solamente algún cuento acerca del Edén, acerca de Dios. No. Él dijo: voy a tener que buscar a Dios, conocerlo y enseñarle a mi familia de ese Dios. Y por 300 años lo buscó. Imagínense, hermano, 300 años. Desde el día en que tuvo a su hijo, desde ahí en adelante, caminó con Dios. 300 años sin fallarle a Dios. Sin fallarle. Y tanto, hermanos, que fue como el acercamiento a Dios, Dios se lo llevó. No vio la muerte. Dios dijo: este hombre se está santificando mucho, no puede ver la muerte, mejor me lo llevo. Oí de un hermano que daban testimonio de él. Él era un hermano, dice que por tiempos le era fiel a Dios y caía en el pecado y otra vez se reconciliaba a Dios. Una, dos. La tercera vez, cuando se reconcilió con Dios, el pastor que le estaba orando por él le oyó que dijo a Dios: Señor, ten misericordia de mí. La próxima vez cuando veas que yo caiga en el pecado, o antes de caerme en el pecado, mejor llévame a tu presencia. Eso dijo ese hombre. Pero fíjese, hermano, cuando alguien le dice unas palabras tan serias a Dios, Dios las hace. Y ese hombre dice que cuando estaba a punto de caer otra vez en fornicación, Dios le quitó la vida ahí. No lo hizo, murió ahí. Fíjese, hermano, Dios le tomó en serio su palabra. Se murió. Usted dirá: pues, hermano, entonces, ¿cómo es esto? Es que ese hombre, hermano, pues tal vez era su debilidad, pero cuando le dijo a Dios: Señor, yo no quiero volver a caer, pues antes que yo caiga, mejor llévame. Y cuando lo estaban velando, el pastor sabía de los hechos, y ahí la familia pues estaba llorando, ¿verdad? Pero el hermano dijo: pues, para consolar a la familia, hermanos, yo sé que sienten dolor, pero así está mejor, porque le oyó la oración del hombre. Hermanos, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Que Dios nos lleve, hermanos, antes de caer en el pecado, ¿por qué no decirle: Señor, dame fuerzas, quiero serte fiel? Pero con una seriedad, con esa fe, con esa convicción, hermanos, de que Dios lo va a hacer. Con esa convicción de que Dios nos va a fortalecer para serle fiel a Él. Y si lo hacemos de esta manera, hermanos, Dios lo va a hacer, porque nos estamos acercando con fe, con esa convicción a Dios. Pero cuando no hay convicción en nuestras oraciones, hermanos, Dios no hace nada. No movemos nada, hermanos. Ni las lágrimas no nos salen cuando oramos, porque el acercamiento a Dios no es con fe, palabras solamente. Sí, solo hacemos ruido porque los demás también andan cantando. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Por qué no sentimos esa llenura de Dios? ¿Por qué no estamos aquí todos los días, hermanos, cuando hay servicio? ¿Por qué no estamos aquí, hermanos, los días que adoramos a Dios? ¿Por qué no estamos en las células? ¿Por qué no estamos acercando a Dios con fe?
Ay, sí, hermanos, lo mismo hacen. No me gustan las células. Ahí estamos adorando a Dios también. Le cantamos, hay palabras, oramos por los enfermos, oramos por los necesitados ahí. ¿Y el resto qué? Bien acomodados, viendo la televisión, el partido, las telenovelas, hermanos, o en chismes, criticando a los hermanos que se hizo mal en la iglesia, que no se hace, porque no se hace de esta manera. En lugar, hermanos, de acercarnos a Dios y decir: Señor, fortalézame. Quiero buscarte, Señor, todos los días. Y estar ahí, hermanos, en las búsquedas, planificarlas y llegar, hermanos, con esa fe, buscar a Dios. Porque ya no hay. La iglesia se ve dormida. ¿Por qué no buscamos a Dios como lo hizo Enoc? ¿Por qué no, hermanos, empecemos a ver que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Usted alguna vez ha pensado en eso, hermano? Los que tienen hijos, ¿ha pensado qué dejar? ¿Qué legado va a dejar a sus hijos? Algunos de nosotros pues procuramos dejarles un buen ahorro para que no sufran como nosotros. Ahorramos para que vayan en las mejores universidades. Ahora, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero díganme, si su hijo se va a graduar de la universidad más prestigiosa y si usted no lo enseñó el temor de Dios, ¿eso vale? ¿Sí o no? No vale, porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Tener a Cristo en el centro del hogar o tener bienes materiales? Solo unos cuantos dicen Cristo. Es Cristo. Lamentablemente, hermanos, no hemos entendido esa verdad. Lamentablemente, hermanos, el cristiano, muchos no han entendido esa verdad. Y procuramos, hermanos, dejarles una buena herencia. Trabajemos, hermanos, pero hay que hacer como Enoc, de dejarles un legado de que se puede buscar a Dios en cualquier lugar que estemos. Daniel lo hizo. En medio de ídolos le fue fiel a Dios. José, cuando llegó a la casa de Potifar como esclavo, mostró de que podía adorar a Dios ahí, aunque alrededor tenía imágenes, aunque veía a los sacerdotes hincándose ante, hermanos, imágenes hechos a semejanza de animales. Él fue fiel a Dios en esos lugares. Nosotros de igual manera. Solo tenemos, hermanos, que pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué es lo que podemos tener en nuestro hogar? ¿Qué podemos ver en nuestro hogar? ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos para que ellos busquen de Dios? Pero eso está en usted, no en el pastor. El pastor enseña, Dios lo usa, pero la decisión es nuestra como padres. Yo no sé, hermanos, si usted quiere dejar un legado a su familia, a sus nietos, a sus tataranietos, que ellos digan: mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo supo buscar de Dios. Allá en los Estados Unidos, aunque había mucha tecnología, ellos fueron fiel a Dios. Ahora yo también quiero ser fiel a Dios. Yo no sé si usted quiere dejar ese legado a su familia, a su descendencia. La decisión es nuestra, hermanos. Si usted lo quiere hacer, acerquémonos a Dios con fe. Y entonces caminar con Dios todos los días, a donde quiera que vayamos. Caminar con Dios en el trabajo, mostrar de que usted es temeroso de Dios.
Por los jóvenes que están en la escuela, mostrar de que usted es temeroso de Dios. Los que tienen un buen trabajo en sus oficinas, mostrar de que Dios está ahí con usted y muestre que Dios vive en su vida. Y dejaremos un legado a nuestros descendientes. Yo quiero, hermanos, que usted tome esa decisión de dejar ese legado para su descendencia. Pero que clame a Dios con esa seriedad. No solamente, hermanos, porque otros lo están diciendo, no, es personal. ¿Qué es lo que usted va a dejar? ¿Quiere ser como estos hombres que solo se mencionan sus nombres? Tuvieron hijos, vivieron tantos años y murieron. ¿O quieren que se hable un poco más como de Enoc, que caminó con Dios? Si usted lo quiere hacer, vamos a orar. Pero si usted quiere dejar un legado a su descendencia, dígale a Dios: Señor, quiero caminar contigo como lo hizo Enoc. Cerremos todos nuestros ojos. Señor, tu siervo Job, después